lo acabamos de solucionar, ¿no? Os comentaba esto, ¿no? Que los niños pues, hacen muchísimas preguntas hasta los 5 años y entonces reflexionaba que cuando somos adultos perdemos un poco pues, la capacidad de hacer preguntas, ¿no? Porque nos da miedo lo que dirán y también nos da miedo pues, las preguntas a nosotros mismos que diremos nosotros, ¿no? Pues vamos por nuestro camino el día a día. Si trabajamos en PVC, pues luchamos un poquito con negocio, pues con los temas del día a día, con los falsos positivos. Pues si somos gente ya muy aplicada, vamos a los eventos de AML Freaks, contestamos pues a la encuesta salarial, a veces tenemos pues una herramienta guay como Parallel, pues que te ayuda a que tu trabajo de PVC sea mucho más fácil, pero no nos paramos a hacernos preguntas, ¿no? Si nos preguntásemos, oye, ¿por qué hago yo esto? ¿Por qué me dedico a PVC? Veríamos que dedicándonos a PVC, pues somos parte de la barrera que hace que el mal entre en nuestra sociedad. Y cuando las cosas se ponen muy feas, vienen las investigaciones complejas y es lo que vamos a hacer hoy. Entonces creo y reflexionaba que esta charla, además de enseñarnos pues muchos trucos, muchas formas nuevas de trabajar, perspectivas diferentes, creo que nos vuelve a conectar un poco con nuestro propósito. Que no hacemos esto para pelear pues, con negocio o para detectar falsos positivos, sino hacemos esto por si un día las cosas se ponen feas. Y para esto hemos traído a dos ponentes francamente espectaculares. Luis, que pues, no ha tenido algún problema y no nos escucha, es investigador senior en Imperium, lleva muchos años haciendo esto, súper friki de las investigaciones, lo conocimos hace unos meses y estuvimos una tarde entera que se pasó volando aprendiendo de esto. Y a Andrea, que quizá muchos ya conoceréis, es senior en Revolut, en la parte de investigaciones. Lo conocimos en el último encuentro de la World Compliance Association y fue una revelación y aprendimos mucho. Entonces, como siempre, vamos a tener dos partes muy prácticas, una primero con Luis y después con Andrei. Os pedimos que por favor hagáis todas las preguntas que queráis por el chat. Nosotros, cuando Luis y Andrei acaben de exponer, las contestaremos y nos quedaremos el tiempo que sea necesario para contestaros a todas y a todos. Sin más, yo creo que ya son y 37, todas las personas que han podido entrar pues ya se han conectado y damos paso a Luis para que empiece con su parte. Vale, perfecto. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Alex, y a todo el equipo de Parallel por la oportunidad. Y bueno, voy a empezar ya directamente. Como ha podido contaros Alex un poco, hemos decidido hablar un poco de lo que hemos venido a englobar en investigaciones avanzadas en clientes de alto riesgo. Y yo en concreto me voy a centrar en una serie de casos prácticos, casos reales que obviamente hemos anonimizado para que no haya ningún problema de confidencialidad, para un poco, bueno, poder ver sobre casos reales el tipo de situaciones en las que nos enfrentamos y cómo las enfrentamos. En primer lugar, he empezado por este tema que he venido a englobar dentro de lo que llamé variaciones ortográficas de nombres, que me imagino que os habrá podido ocurrir muy a menudo, sobre todo cuando tenéis que lidiar con algún cliente que sea de origen pues, árabe o que, por ejemplo, haya podido ser de origen árabe sus antepasados y se hayan venido a vivir, pues, como en este caso que tenemos en pantalla, a Colombia. En este caso era una familia colombiana, pero de origen sirio-libanés. Y entonces el nombre en origen árabe, al traducirlo al español y al traducirlo y al ponerlo, digamos, en nuestro abecedario, se modifica y hay diferentes variaciones, lo que dificulta mucho la identificación real y correcta de esta persona. Y es algo que pasa también pues, con casos en otras jurisdicciones. Pero antes de entrar en este caso de Colombia, también para ponerlo en un caso personal, que a mí me ocurrió esto mismo, con una empresa en la que yo trabajaba antes de mi actual rol con Aperio. Y esto es algo que obviamente de sobra que todos los que estéis en esta llamada lo sabréis. Pero los países hispanohablantes y en mayor o menor medida también en Portugal tenemos un primer nombre, a veces un segundo nombre incluso y un primer apellido que es el de nuestros padres y el segundo que es el de nuestra madre. Pues esto, que es una información que a nosotros nos parece obvia, no siempre es tan obvia, sobre todo cuando estás trabajando con gente en otros países. Lo que a mí me pasó personalmente es que yo entré en una empresa, en este caso una empresa de Londres, que también hacía investigaciones o background checks de sus propios empleados por el trabajo que realizábamos. En este caso me tocó a mí como nuevo empleado y recuerdo que yo era uno de mis primeros trabajos y recuerdo que me llevaron a la oficina de uno de los directivos porque en esta investigación que habían hecho
habían identificado a una persona que se llamaba como yo, Luis Losada, que en aquella época, o unos meses antes de empezar, había estado en Nairobi, que efectivamente yo trabajaba en Nairobi antes de irme a Londres, y que había estado en unas manifestaciones antiabortistas. Y había hecho unos comentarios en la agencia de noticias Reuters, pues bueno, un poco sensibles. Y me llamaron al despacho para decirme, bueno, ahora que trabajas en esto, pues hay que ser sensible, hay que tener cuidado con lo que uno publica y deja de publicar. Obviamente no era yo, por descontado. Sí que es cierto que coincidía primer nombre, primer apellido y que yo estaba en Kenia. Lo que le pasó a la persona que hizo la investigación, que por suerte, si dejé la empresa es porque no lo harían tampoco muy bien, es que asumió que era yo porque tenía esos mismos nombres, pero no pensó en el segundo apellido. ¿Qué pasa? Que algo que podéis comprobar perfectamente vosotros es que hay un periodista español que se llama Luis Losada, pescador, que había estado y era esta persona y no era yo. Entonces es un caso clásico, un ejemplo clásico de este tipo de errores que puede haber con variaciones ortográficas, con cuestiones de cómo funcionan los nombres en determinados países. Este ejemplo, probablemente para los que estáis en este webinar, pues os parezca bastante sorprendente porque sabéis, vosotros mismos tenéis nombre, apellido primero, apellido segundo, pero no lo es para otros países y es algo importante tener en cuenta. Y yendo al caso de Colombia, aquí podéis ver cómo estábamos investigando a esta familia, origen, como decía antes, sirio-libanés, pero residentes en un departamento pequeño dentro de Colombia. Lo que nos encontramos es que el cliente nos dio un nombre, un nombre con una serie de apellidos, que es una de esas combinaciones que podéis ver ahí, que una vez más están anonimizados, o sea, no es el caso real, pero es relativamente similar. Y lo que nos encontramos es que no había información de esa persona. ¿Qué pasaba? Que en realidad lo que había ocurrido aquí, cosa muy habitual, de hecho, específicamente en Colombia, con personas de origen libanés o sirio-libanés que se fueron a Colombia en los años 30, que estas modificaciones en los documentos oficiales habían ido apareciendo a lo largo de los años. Y entonces, en este caso concreto, que esta familia tenía, bueno, incluso vínculos con grupos del crimen organizado, tenías que encontrar cuál de las variaciones era la relevante para poder establecer que efectivamente era la misma persona y que no era un falso positivo y era una persona simplemente con un nombre parecido. Lo cual pues fue muy complejo. Algo que le pedimos al cliente y que puede ser algo que os sirva de referencia cuando esto sea posible, tener el pasaporte, la copia original de esta persona. En este caso pedimos el pasaporte original del Líbano para poder ver el nombre en árabe, poder nosotros hacer búsquedas con ese nombre en árabe y también poder nosotros, con el equipo de Oriente Medio, hacer nuestras propias variaciones de ese nombre para poder así efectivamente comprobar y corroborar que esta era la persona de la que estábamos hablando. Lo fundamental, la clave de este proyecto, por un lado, los documentos del registro de la propiedad que nos permitieron identificar estas diferentes variaciones, que eran obviamente no la misma que el cliente nos había aportado, y otra cosa muy importante en ese tipo de investigaciones, que son las fuentes humanas, que son entrevistas que hicimos allí, en este caso en Colombia, con personas que conocían a la familia y que efectivamente pues, podían corroborar, más allá de todo lo demás del caso, reputación, alegaciones, etcétera, que efectivamente todas estas personas eran miembros de la misma familia, a pesar de las pequeñas variaciones del nombre. Otro caso similar, también de temas de nombres, de variaciones ortográficas. Este es un caso de Angola, que el tema de los nombres es parecido al de Portugal o al de Brasil. El primer apellido es el de la madre, el segundo del padre, aunque varía, es bastante más flexible que en el caso de por ejemplo, de España. Y lo que nos encontramos aquí, por resumirlo mucho, y la importante de este caso es que era una empresa energética de reciente creación en Angola, que contrataba a menudo con el Estado, y el cliente quería saber un poco cómo esta empresa, un poco de la noche a la mañana, había pasado a recibir contratos del Estado. ¿Qué ocurrió en este caso? Uno de los accionistas, que es la persona que veis difuminada en la izquierda, que por cierto había fallecido, lo cual ya pues era bastante sorprendente, pero los propios documentos del registro de Angola le seguían poniendo como accionista. Aunque tenía unos nombres, diferentes, descubrimos que entre las dos personas que veis en pantalla, la mayoría del nombre difería, pero tenía un apellido en común y muy común en Angola y en todos los países lusófonos, que sería un similar a, por ejemplo, a España o América Latina, un Fernández, un García, un Gutiérrez, lo cual no servía de mucho. Lo que vimos en este obituario, que encontramos para los dos, que ambas personas estaban fallecidas, es que compartían a los mismos padres. Obviamente, si tienes a los mismos padres es que son hermanos.
Y resultó que el de la izquierda, que tenía un perfil extremadamente bajo, no sabíamos apenas quién era esta persona, era el hermano del segundo, que era el presidente de una de las principales eléctricas estatales de Angola. Y bueno, de esta manera, a través de los nombres, pudimos establecer esta conexión pues a esta segunda persona. Lo cual, pues bueno, nos pareció muy relevante y obviamente al cliente pues, le pareció extremadamente relevante. Otro caso interesante, otro tipo de temática interesante y que al nivel de un poco... Porque al final creo que la base de esta presentación, o lo que me gustaría que os quedáis, es con que a pesar de que es importante tener un método y seguir un 2-3, digamos, en todas las investigaciones, hay que estar siempre preparado para como no quiero utilizar una expresión en inglés, pero un poco pensar fuera de la caja, que dicen en inglés, para poder afrontar diferentes casos de maneras diferentes. Porque a veces el método está muy bien, pero el método nos puede impedir un poco ver más allá. En este caso, un cliente quería rastrear activos de una familia porque tenían una deuda pendiente con ellos en un tribunal del Reino Unido que no habían pagado. Y se habían ido del Reino Unido con deudas y residían en una ciudad del sur de España. Y querían que rastreásemos activos de ellos en España para poder pedir la ejecución del litigio que tenían. ¿Qué empezamos por hacer? Pues redes sociales. Fue el primer paso antes de ir más allá, de empresas, de posibles propiedades que pudiésemos identificar de otras maneras, redes sociales. Para poder saber por dónde empezar, saber qué podían o dónde podían tener bienes estas personas. Y algunos, aunque la mayoría de los miembros de la familia tenían sus redes sociales privadas, y aquí hago un pequeño paréntesis, por ya muchos años haciendo investigaciones, os recomiendo encarecidamente que aunque creáis que todos tenemos un perfil muy bajo, que nadie puede estar interesado en lo que publiquemos, en la medida de lo posible siempre es mejor y recomendable tener nuestras redes sociales lo más privadas posibles. Lo que ocurrió es que una de estas personas sí que tenía una cuenta abierta, creo que era en Instagram, y uno de estos miembros de la familia publicaba a menudo fotografías con la familia en un restaurante de esta ciudad del sur de España y también en otra serie de localizaciones. En este caso creo que había un hotel también, que es la foto que veis a la izquierda, que se puede intuir que es un restaurante. Bueno, pues a través de esa primera imagen identificamos el restaurante, la empresa detrás del restaurante, que era propiedad de la familia, el local, o sea, el propio restaurante, el local, apartamentos dentro de ese edificio. En el propio hotel fue un poco lo mismo, los apartamentos, o sea, el propio terreno, que era un terreno de miles de hectáreas, también en el sur de España. Y dentro de este también rastreo de activos a través de redes sociales, y dentro del mismo caso el cliente también nos pidió, tiempo después, mirar un poco, identificar un restaurante que esta familia también estaba gestionando en Dubái. Y el cliente solo tenía, en un restaurante nuevo de 2 o 3 meses, el cliente solo tenía el nombre del restaurante. Y lo primero que necesitábamos era identificar la empresa legal, a nivel legal, que operaba ese restaurante, lo cual no siempre coincide con el nombre del restaurante, como era el caso. Y después de darle muchas vueltas, incluyendo la posibilidad de mandar a una de las personas que nos ayuda en casos en esta región, en este caso en Dubái, que pensamos en llegar a mandar a una persona al restaurante para pedir la comida y en el ticket, porque no sé si os habréis fijado alguna vez, pero los tickets del restaurante, cuando vas a pagar, te pone el nombre del restaurante, por ejemplo McDonald's, y debajo la empresa, en este caso McDonald's España SL. Y necesitábamos esa empresa para poder empezar la investigación y ver quiénes eran sus socios en Dubái. Pues bueno, al final, en vez de tener que mandar a alguien al restaurante, lo que se nos ocurrió fue mirar webs como tipo TripAdvisor. Y había gracias a una persona que había estado en el restaurante, había una persona que dentro de sus comentarios del restaurante, que es la imagen de la derecha, pues había también puesto una imagen del ticket para que la gente supiese el precio de la comida, y en nuestro caso nos sirvió para identificar la empresa legal que gestionaba el restaurante, confirmar que efectivamente esta familia tenía una parte del accionariado, junto con un grupo, un conglomerado de Dubái políticamente expuesto y con bastante influencia. Y bueno, es otro caso interesante. En este mapa que veis aquí, también que está pixelado, pero para que os hagáis una idea, es lo que pudimos construir un poco a través de esta investigación con diferentes propiedades y diferentes miembros de la familia que estaban implicados. Otro caso interesante, las investigaciones que titula Investigaciones Offline. Y es un poco lo mismo que decía antes de el método está bien, pero parémonos a pensar cómo afrontar este caso específico de manera diferente. En este caso, el cliente quería algo muy, muy concreto, que era establecer quiénes eran los dueños de unos terrenos en Cuba antes de la Revolución Cubana. O
sea, estamos hablando de que estaban pidiendo información de antes de los años 40, años 50 en Cuba. Por descontado que esa información online no está. Y el riesgo que tenía el cliente, por ponerlo en contexto, eran posibles violaciones de sanciones internacionales, porque no sé si, como podréis saber algunos, en Estados Unidos hay una legislación que permite a los descendientes de propietarios de tierras en Cuba que si conocen a otras empresas que están operando en sus tierras, les pueden denunciar en Estados Unidos y pedir una indemnización, que es el caso de algunas empresas, por ejemplo, hoteleras españolas que les ha ocurrido en Estados Unidos. Y entonces el cliente estaba intentando identificar a estos propietarios para un poco medir el riesgo de que estos propietarios a lo mejor ya estuviesen pudiendo tratar de buscar indemnizaciones en Estados Unidos o pudiesen en el futuro. Y aquí lo fundamental es algo que no tiene ningún secreto, que es bibliotecas. Y en este caso, a través de búsquedas, vi que había un par de libros publicados en los 80 por una universidad de La Habana sobre empresarios y empresas de Cuba antes de la Revolución. Y eran libros que estaban en una biblioteca la biblioteca de la ICID, del Ministerio de Exteriores de España, que está para los que residáis en Madrid o estoy en Madrid, por la zona de Moncloa. Y en esa biblioteca pues, pude tener acceso a estos libros, consultarlos y a través de libros pues, establecer con bastante certidumbre quiénes podían ser las familias propietarias de dichos terrenos. En este caso sería el resultado, un poco también un mapa familiar, que nos permitió, por un lado, tener con bastante certeza o bastante seguridad quiénes era esta familia, que son las dos personas que están arriba en origen, los que en los años 40, 50 eran los propietarios, y los descendientes hasta el día de hoy, que también pudimos mapearlos durante la investigación para saber dónde residían. Y, por ejemplo, en este caso no recuerdo cuál de las familias es esta, pero, por ejemplo, había familias que la mayoría estaban en España y otros muchos, como sabréis, pues estaban en Florida, en Estados Unidos. Para el cliente, obviamente, el riesgo de que personas que están en Florida les denuncien era mayor, bueno, no al cliente, sino al potencial cliente del cliente, respecto a unas que estén en España. Entonces, bueno, de esta manera un poco original, digamos, a través de libros que no están online, que no se pueden conseguir de otra manera, pudimos establecer con bastante claridad quiénes eran los dueños de estos terrenos. Y brevemente, porque creo ya me estoy extendiendo un poco, pero quería también hablaros de los reputational claim, que son como algo que impide muchas veces, sobre todo cuando haces investigaciones de fuentes abiertas, pues encontrar información, si la basas únicamente en fuentes abiertas. Y esto es algo que seguramente que habréis oído hablar de ello y que ocurre más de lo que nos gustaría. Y fundamentalmente pues supone eso, limpiar la información que hay online sobre ti cuando hay obviamente información negativa y dificulta mucho las investigaciones. ¿Cómo podemos intuir? Porque muchas veces es base intuición y luego lo puedes corroborar, por ejemplo, con entrevistas. Pero ¿cómo podemos intuirlo? Pues, por ejemplo, los blogs en Internet, muchas veces la noticia original la copian, la pegan y la republican para ganar audiencia de manera artificial. Esos blogs no se pueden eliminar con tanta facilidad como en otro tipo de información. Y a veces quedan rastros de estos blogs en Internet. En la página, por ejemplo, si hablamos de una búsqueda básica en Google, la página 15 de Google, pues a lo mejor hay una referencia. Eso suele ser muy útil. Luego, las versiones archivadas de webs, extremadamente útil, aunque cambiemos nuestra web, si tenemos una web y la actualizamos, si la web es la misma, las versiones anteriores de la web se puede seguir accediendo a ellas a través de páginas que hay disponibles. Y eso te puede permitir, por ejemplo, si hubo una persona asociada con esta empresa que estuvo investigada y la empresa ha tratado de borrar toda su asociación con esta persona, en esta versión antigua podemos encontrar esa información. Luego, en el caso de la derecha que veis, que es un caso en el que había habido un reputational cleanup, pero desgraciadamente esta persona se olvidó de borrar un comentario en Facebook, un post en Facebook de una persona, no del mismo, sino de otro tercero. Y eso fue como lo que la principal evidencia que nos hizo empezar a sospechar. Otro, y ya brevemente de este tema también, pero otro tipo de ejemplos clásicos, cambiar de nombre de la empresa, ocurre más de lo que uno pensaría. Ocurrió muchísimo en Brasil con el caso Lava Jato de corrupción, donde muchas empresas cambiaron de nombre para que precisamente si pones un nombre en bases de datos, si haces búsquedas rápidas, pues es una empresa con un nombre nuevo y limpio. Pero en realidad es la misma empresa que antes estuvo envuelta en corrupción, pero que ha cambiado simple y llanamente de nombre. Y detectar noticias falsas, otro ejemplo bastante interesante, extremadamente difícil, obviamente,
pero en este caso era una noticia que nos llamó la atención y que nos preocupó mucho y que un poco, por decirlo malamente, también nos la colaron en un principio cuando empezamos a hacer el caso, que era un español que en un medio de comunicación había sido acusado de violar sanciones internacionales, lo cual es una acusación muy grave. ¿Por qué empezamos a cuestionar la noticia? Bueno, lo primero por la credibilidad del propio medio, que no es que digamos que podíamos catalogar como prensa amarilla, y luego porque el propio medio, o sea, la investigación que presentaba era fácil que creyeses que era cierta porque ponían pantallazos de documentos oficiales, aparentemente documentos oficiales, documentos firmados, y el número del caso. Bueno, pues obviamente fuimos con ese número de caso, tenemos acceso a las bases de datos de Estados Unidos de litigios, de juicios, y ese caso no aparecía. Lo cual nos dejaba la duda de si al ser sanciones internacionales podía estar bajo secreto de sumario y por tanto no era accesible. Entonces acudimos a una serie de personas en Estados Unidos que tienen más experiencia con casos allí y un poco lo que nos vinieron a decir es que el juez que salía en los papeles existía, pero ejercía en un estado diferente. Que la corte local como tal, que era imaginemos el estado del sur de Luisiana, por decir un nombre, no existía o no era exactamente ese el nombre. Y luego un grupo mencionaba que se había establecido como un task force de varias agencias de Estados Unidos, que las personas con las que hablamos nos dijeron, esto no habíamos oído hablar de esta task force en la vida. Y luego, pues como digo, hablando con personas y con entrevistas, pudimos corroborar que efectivamente era una noticia falsa y que hubiese tenido un impacto muy, muy, muy grave en el cliente. Y esto también, pues está bien ser consciente de qué ocurre, de qué pasa, y un poco lo que hablábamos antes, si tenemos un método muy fijo, muy concreto, y no nos permitimos salirnos del método, a lo mejor en el momento en el que detectamos esto, que esta noticia perfectamente podría salir en alguna plataforma que a lo mejor habéis podido utilizar, como pues, WorldCheck o Acuity, si eso no lo cuestionamos, pues puede acabar con un negocio interesante, un negocio importante, cuando en realidad era simple y llanamente falso. Y yo creo que lo voy a dejar ahí, Alex, si te parece. Vale, pues muchísimas gracias, Luis. Ha sido muy interesante. Antes de dar paso a Andrei, recordad que tenéis el espacio de chat, que podéis dejar todas las preguntas que queráis, que nos gustará que dejéis preguntas para que aprovechéis bien por esta sesión cada uno de vosotros y que en cuanto acabe Andrei, entre los tres, bueno, principalmente Luis y Andrei, que son los expertos, las responderemos. Andrei, todo tuyo. Bienvenido y gracias por estar aquí con nosotros. Genial, muchísimas gracias, Alex. Y bueno, de verdad, muchas gracias por la invitación. Luis, muy interesante tu presentación. Yo estuve varios años en tu mundo, entonces ahí veo un poco los retos y me resultó muy interesante. Bueno, os voy a comentar un poco sobre mi unidad dentro de Revolut, mi equipo. Primero os voy a dar un poco de introducción porque eso va a ayudar a explicar cómo desarrollamos nosotros nuestras investigaciones. Entonces, yo soy parte de un equipo que se llama el Complex Investigations Unit, la unidad de investigaciones complejas dentro de Revolut. El propósito, como pueden ver aquí, de nuestra unidad es aspirar a ser el mejor equipo, o sea, el equipo más especializado y más respetado y fiable en la lucha contra el crimen financiero, que es algo bastante difícil, pero en realidad nos dedicamos, como pueden ver, nuestros objetivos son responder y gestionar casos de alto perfil y alto riesgo, desarrollar investigaciones tanto reactivas como proactivas, y un poco más adelante os voy a explicar la diferencia y os voy a dar casos concretos, compartir inteligencia a nivel externo e interno dentro de todo el departamento de crimen financiero y establecer relaciones con las partes relevantes en los respectivos países en donde Revolut tiene una mayor presencia. Entonces, nuestro enfoque es el equipo, como pueden ver, realmente es un grupo de individuos que son investigadores especializados con todo tipo de conocimientos relevantes a las tipologías de casos que solemos desarrollar. Nosotros internamente dentro de Revolut utilizamos mayoritariamente herramientas internas que se han desarrollado internamente, pero también tenemos acceso a varias herramientas externas que nos ayudan a hacer nuestro trabajo.
Y por encima de eso, las colaboraciones son realmente importantes para nosotros. Ya en el caso práctico verán cómo utilizamos información que nos viene de afuera para realmente desarrollar nuestro trabajo. Dentro del equipo de la unidad de investigaciones complejas hay 3 pilares. Hay el equipo de investigaciones, el equipo de inteligencia y el equipo de cumplimiento. Dentro del equipo de investigaciones hay 4, bueno, en realidad ya hay 5 unidades. Una que se dedica a temas de sanciones, solución de sanciones, suelen ser Rusia e Irán. Un equipo que se dedica a temas de fraude, pero esto suele ser fraude a gran escala, de alto nivel, normalmente a través de cripto. Un equipo que se dedica a las investigaciones de crimen organizado, pero por ahora está más especializado en temas de trata de personas. Y un equipo que se dedica a financiación del terrorismo. Y tenemos ahora una 5ª unidad que se dedica a todo temas de mulas. Am, Déjame pasar aquí. Después tenemos el equipo de inteligencia. Este equipo se dedica a obtener inteligencia para identificar amenazas que están surgiendo y evaluar nuestra exposición como banco a riesgos emergentes y continuos. También se dedica a ofrecer recomendaciones internamente para ver cómo podemos mejorar nuestros procesos y nuestros controles a través de la inteligencia que o encontramos en fuentes abiertas o que recibimos, ver cómo podemos mejorar nuestros controles y procesos. Y por último está, bueno, antes de pasar al equipo de cumplimiento, os explico un poco cómo sirve el equipo de inteligencia y os doy un caso práctico. Yo creo que Alex igual ya ha escuchado y hay algunos que puede ser que ya lo han escuchado, pero para que tengan una idea de cómo trabaja el equipo de inteligencia, es que, por ejemplo, en España surgió que en varias redes, bueno, en general a través de toda Europa, el tema de lo que llaman los foreign fighters, foreign terrorist fighters, que son los combatientes terroristas extranjeros, y la preocupación, el riesgo de estos retornados cuando regresen a Europa, el riesgo que podían tener dentro de Europa. Entonces, nosotros como banco ver que tanto se hablaba de esto en las redes, en los periódicos, en las Fuerzas Armadas se lo comentaban, que era algo que preocupaba. Entonces, nosotros, ¿qué hicimos de manera proactiva? Es ver, ok, ¿cuál es nuestra exposición como banco a este posible problema, tipología que se está comentando mucho en la prensa? Entonces, hicimos una revisión de usuarios de Revolut en España que habían viajado a Irak y Siria. Analizamos un periodo de 1 año y un par de meses y vimos ¿cómo hicimos esto? Entonces, es ver cuál es la ruta que suelen llevar a cabo estos retornados. Entonces, suelen salir de Siria, pasar por Turquía, después pasar por los Balcanes occidentales y después irse a cualquier país dentro de Europa. Suele ser la ruta más común. Entonces, ¿cómo lo hicimos? Ok, ver cuáles de nuestros usuarios tienen presencia en Irak o Siria, cuáles han tenido presencia en Irak o Siria más Turquía y cuáles han tenido presencia en Irak o Siria, Turquía y los países de los Balcanes occidentales. Normalmente, si han tenido presencia en todos esos, es que efectivamente están llevando a cabo esa misma ruta. Entonces, después llevamos a cabo una investigación profunda sobre los 6 individuos que habíamos identificado que habían estado en todas esas jurisdicciones y en este caso no encontramos ningunos indicios de riesgo suficiente para justificar una investigación más profunda. Pero esto sirve como un ejemplo para enseñar qué hace el equipo de inteligencia, cómo están monitoreando un poco lo que se publica en la prensa, en las redes, para entender cuáles son riesgos y tendencias emergentes. Y por fin está el equipo de cumplimiento. Ese equipo se dedica mayoritariamente a desarrollar las colaboraciones que tenemos, que tiene nuestra unidad con autoridades públicas a nivel global. Entonces, puede ser temas de nuestras relaciones con Europol, Interpol y ver cómo
nuestra relación con esas autoridades nos puede facilitar información, nos pueden ayudar a entender cuáles son riesgos emergentes que hay y un poco priorizar internamente qué es lo que más importa y qué es en donde se está viendo posibles problemas. O sea, ese feedback, ese proceso del feedback loop aquí es absolutamente clave. ¿Cómo sirve todo esto en práctica? Por eso les estaba comentando un poco de cómo está todo distribuido internamente para ver cómo sirve esto en práctica. Bueno, en teoría puede haber una fase cero, que es la principal, el principio que sería que el equipo de cumplimiento consulte con fuerzas y cuerpos de seguridad o con unidades de inteligencia financieras, otros servicios de inteligencia y reciben información sobre, oye, justo esta tendencia nos está preocupando, hay estos indicadores, estos indicios para ver si vosotros estás expuesto a este tipo de caso. Entonces ese puede ser el inicio de un caso. Si no, los inicios suelen ser los tradicionales para todo el mundo que trabaja en instituciones financieras, que suelen ser o alertas internas, que otros equipos internos os escale un caso, comunicaciones de la policía, comunicaciones de terceros, a través de fuentes abiertas o procesos o herramientas de screening, PPPs aquí, Public-Private Partnerships o eventos. Y ahí surge un caso. Y después aquí podemos ver cómo nuestro equipo de inteligencia hace un inicial trabajo de análisis de riesgos y de redes para entender, oye, ok, estamos viendo a un individuo en concreto, pero existe la posibilidad de que este tipo de trato que lleva, que cómo está desarrollando estos indicadores, si existen en otros usuarios de Revolut, no simplemente en el mismo país, pero a través de todo el mundo. Después se lleva a cabo lo que es la investigación profunda, ya cuando se identifican cuentas de puede ser parte de una misma red, se lleva a cabo lo que es la investigación en sí y así se ve en profundidad si realmente existen indicios sospechosos para posiblemente ya proceder a reportar al usuario. Después, nosotros también trabajamos en elaborar informes de inteligencia, por ejemplo, en todos los casos que son proyectos más amplios en donde estudiamos cientos de individuos, ahí sí procedemos a preparar un informe de inteligencia para ver qué tipo de comportamiento se identificó dentro de esta red, para ver si posiblemente esa información se puede compartir externamente para ayudar también a las fuerzas y cuerpos de seguridad, para ellos desarrollar sus propias investigaciones. Se distribuye esto y esto es un poco cómo va el proceso en sí. Os doy ahora un caso práctico para explicar cómo sirve todo esto. Nosotros, una de las tipologías de casos que solemos estudiar bastante también es el tema de lo que en inglés se llama CSAM. Igual lo voy a referir como CSAM, que es Child Sexual Abuse Material, material de abuso sexual infantil. Aquí, como ven, esto viene de un informe de la Gafi. Ellos distinguen básicamente entre dos tipos de comportamientos: el abuso sexual infantil, que está retransmitido en directo, y la extorsión sexual financiera de menores. En ambos casos pueden ver que obviamente se mueve dinero, hay beneficios económicos en el primero y en la segunda se exigen también dinero de los individuos. Entonces, ¿qué hay aquí? Por debajo de esto siempre va a haber dinero que fluye. Entonces, ¿nosotros qué podemos hacer con esa información? Pues, como os comentaba un poco, hay trabajo proactivo y hay trabajo reactivo. Y os voy a comentar de ambos lados. Okay. ¿Cuál es un enfoque proactivo? Pues un enfoque proactivo en este caso sería obtener inteligencia que ya existe, que ya se ha publicado. En este caso sería, por ejemplo, el informe de Gafi. Leer el informe de Gafi
y entender qué indica este informe como posibles indicadores de riesgo relacionado con CSAM, leer informes de firmas de inteligencia privada, leer informes de think tanks especializados que comentan cuáles son todo tipo de indicadores de riesgo relacionado a esta actividad. Después va nuestro equipo de cumplimiento y habla con, por ejemplo, la policía en España, la policía en Alemania, la policía en Francia, la policía en distintos países y les pregunta, oye, ¿cuáles son los indicadores de riesgo que están viendo por vuestro lado? Y ahí vamos obteniendo resultados. Oye, pues pueden ser estas palabras claves, pagos a estos países y ahí tenemos ya información de Gafi, información directa que viene de distintos países. ¿Y qué hacemos? Agarramos toda esa información y la aplicamos internamente para hacer un trabajo proactivo. Entonces, en este caso, nosotros aplicamos varias palabras como palabras clave que se utilizan como concepto de pago en las transacciones. Aquí tienen un par de ejemplos. Estos son palabras que vienen o del informe de Gafi o que se nos comunicó a nosotros y palabras que utilizamos. Después, menciones a redes sociales. Sí, dentro de los pagos hay menciones a canales de Telegram, Discord, otras plataformas sociales dentro de las transacciones. Eso es algo que se ve mucho dentro de las investigaciones financieras que ponen pago Telegram o pago canal X y te ponen el nombre de canal, que te pueden dar más indicadores de a qué se refiere eso y después hasta puedes ir un poco más profundo y ver qué es ese canal. ¿Hay algo de noticias sobre ese canal? O puedes ir directamente al canal si es un canal abierto para ver qué se está discutiendo internamente. Después, pagos a plataformas de contenido para adultos. Dentro de estos indicadores de riesgo es algo que se ve muy común, que también suelen haber muchas transacciones dirigidas a OnlyFans, Patreon, otras plataformas de streaming para adultos. Después, pagos, o sea, actividad en países de alto riesgo, pagos presenciales o transferencias hacia Filipinas, Camboya, Vietnam, Nigeria, Costa de Marfil, Corea del Sur, Mongolia, Madagascar. Pueden ser o pagos que se hacen en tarjeta directamente ahí o hay transferencias y también siempre suelen ser importes redondos. Eso es muy clave. También es una manera muy más fácil de identificar posibles compradores o vendedores de la cantidad de pagos redondos que reciben, a qué horas del día. Eso es también otro tipo de filtro. Y por último, retiros de criptomonedas. Entonces, todo esto fue lo que obtenimos de información de Gafi, de Fuerzas Armadas y nos comentaron a la policía, bueno, oye, con todo eso igual pueden aplicar y ver qué surge de ahí. Pues de ahí encontramos a 19 usuarios que cumplían con todas las condiciones de riesgo y también encontramos a 2 usuarios que tenían múltiples indicadores de riesgo. ¿Qué hacemos después de eso? Pues ya tenemos, no es simplemente ir sin saber cuántas posibles cuentas pueden haber, ya tenemos un número de cuentas que se puede manejar, aquí hay 31 cuentas, pues identificar una con una en más profundidad por qué hay estos indicadores de riesgo. Es posible que esté relacionado con otro tipo de actividad, puede ser algún tipo de actividad profesional que estaban recibiendo pagos por vender otro tipo de contenido, puede ser, pero es ir ya directamente y entrar a investigar a estas personas en profundidad. Entonces, este es un ejemplo de un trabajo proactivo. Después hay el trabajo reactivo. Y tengo 2 ejemplos. El primero surgió en las noticias un darknet vinculado a CSAM que había operado por todas partes del mundo y que había muchos usuarios y se comentaba mucho y apareció en todo tipo de medios de comunicación. Nosotros, cuando suele haber noticias de ese nivel, tenemos algún tipo de exposición a esto. En este caso es un trabajo reactivo, ver, oye, pues hay esto, estamos expuestos a
este grupo vinculado a CSAM. Pues ya ahí vimos y vimos lo que se había publicado, que habían criptodirecciones, y entonces nuestro análisis fue ver cuáles de nuestros usuarios están relacionados con esas criptodirecciones que están asociadas a esa entidad. Entonces, ahí identificamos a 65 usuarios que habían enviado fondos directamente a esas dichas direcciones. Entonces, eso ya es ver, pues había esto, vamos a entrar a ver si estamos expuestos a esto. Pero también queríamos ver, ¿tenemos algún tipo de exposición indirecta? Entonces, ampliamos un poco el análisis para ver cuentas que con esos 65 usuarios podían compartir número de teléfono, email o dispositivo, y identificamos a 105 usuarios adicionales. Eso normalmente, si hay usuarios que comparten o correo o teléfono o dispositivo, suele indicar que están trabajando bajo un grupo, en una misma red, y es una manera de ampliar el grupo inicial para ver si merece la pena identificar a más individuos y investigar a más individuos. Y por último, también hicimos un trabajo reactivo dentro de esta misma tipología de casos, que fue, am, habíamos recibido una petición de la policía de un país de la Unión Europea sobre un individuo que había recibido 137, pagos de 137 compradores potenciales de CSAM. Entonces, nosotros queríamos ver si podíamos ampliar la red a identificar a más individuos de interés para posiblemente reportar estos individuos. Entonces, ¿qué hicimos? Vamos a analizar posibles contrapartes comunes. Entonces, vimos que de estos 137 compradores, también habían 4 clientes adicionales que habían recibido fondos de estos mismos compradores. Y así es una manera de seguir ampliando y ver, oye, podemos identificar a más vendedores de esto. Y ahí vimos, habían ciertos indicadores, la recepción de fondos desde cientos de contrapartes masculinas, que es un indicador normalmente de este tipo de actividad. Estos mismos vendedores habían recibido pagos a última hora del día, y los pagos que recibieron también eran de importes modestos, y los pagos solían ser redondeados de entre 15 a 20 euros. Cuando después continuamos nuestra investigación a estos individuos, vimos que nuestras comunicaciones con ellos ofrecían versiones distintas para justificar los pagos sin ningún tipo de coherencia. Entonces eso ya iba elevando nuestra sospecha. Entonces, este es un caso de cómo en una investigación reactiva que recibimos una petición policial pudimos ampliar el marco de investigación para ver si estamos más expuestos y habían otros usuarios dentro de esa red que también eran vendedores de este tipo de material. Entonces, eso es un poco cómo hacemos el trabajo investigativo, cómo trabajan los distintos pilares de la unidad de investigaciones complejas, y por qué la colaboración pública-privada es absolutamente clave, que siempre que tengo la oportunidad de hablar de ese tema lo comento, porque realmente es clave. Y bueno, y ahora dejo unos 10 minutitos para que nos puedan preguntar a Luis y a mí cualquier tipo de pregunta que puedan tener. Gracias, André. Bueno, tenemos entre una buena noticia es que Luis ya nos escucha, así que podrá estar aquí con nosotros contestando preguntas. Gracias a los dos, ha sido muy interesante, y como decía al principio, creo que pues además de aprender mucho y trucos, nos ha ayudado para reconectar un poco con el propósito, ¿no?, de por qué hacemos esto de la prevención de blanqueo de capitales y cómo se pueden complicar las cosas. Tenemos algunas preguntas en el chat. Aún estáis a tiempo de dejar más. Vamos a empezar por ellas. La primera es Irina, que preguntaba que cómo se detecta la presencia de vuestros clientes en varios países. Y es verdad que esta pregunta es un poco reiterativa, André, porque también Cristina
pregunta qué pasa porque en banca corresponsal no llega todo el mensaje o algo así. Entonces, entender un poco cómo hacéis esta parte. Es algo que genera curiosidad. Claro. Claro, sí, sí, esa parte es porque normalmente cuando es algo que pueden surgir falsos positivos, pero normalmente cuando un individuo entra a su cuenta bancaria, si es del móvil, ahí siempre hay accesos de IPs que utilizan para acceder. Entonces, ese acceso de IP indica de dónde está accediendo de dónde está basado ese usuario en ese tipo de momento. Claro, existe lo que son las VPNs que se pueden utilizar. Sí que es cierto que hay indicios de saber si alguien está utilizando una VPN, pero obviamente eso ya complica más saber si en dónde realmente está, pero sí nos pueden dar un indicio de este posible persona está utilizando una VPN. Perfecto. Tú, Luis, en cualquier momento, si quieres complementar algo, pues súper bienvenido. Vale. También pregunta Chris que cómo podéis extraer la información, ¿no? de la policía y cómo generar esas relaciones. Una pregunta muy interesante, ¿no? ¿Cómo es esa relación Sí. con la policía? Sí, o sea, yo creo que extraer no, no es la palabra. O sea, nosotros no extraemos nada de la policía. Yo creo que aquí se trata un poco de colaboración entre el sector público y el sector privado. Hay conferencias, justo como en la que coincidí con Alex del World Compliance Association, que son conferencias para nuestra industria que van igual hay una presentación por parte de o la Policía Nacional o por parte de la Guardia Civil comentando sobre un tema y de ahí puede ser que sí ellos mismos comparten indicadores de riesgo. También, por ejemplo, si te vas a la página web del Tesoro Público, también tienen, o sea, no solamente el análisis nacional, pero también tienen publicados indicadores de riesgo por distintas industrias. Entonces, hay mucha información que ya existe, que ya está públicamente en distintas fuentes, pero cuando vas conociendo a gente dentro de la industria y personas dentro del sector público, también es un poco ver, entender qué están viendo ellos en su día a día y compartir esa información que puede ser que ya está publicada o que ellos mismos la comparten en otros eventos. Entonces es un poco ir desarrollando esa relación que yo creo que cada vez vemos más y más eventos en donde se comparte información entre el sector público y el sector privado que de verdad que nos viene a todos muy bien. Vale, una AML Freaks ya veterana, Sofía, nos pregunta en relación también a este tema, ¿qué pensáis de la relación con las autoridades públicas? Si pensáis que son lo suficientemente fluidas y qué mejoraríais. Y no sé si os vais a Claro, mojar o no. sí, sí, yo voy a ver cómo responder a esta pregunta. Mira, yo diría que yo creo que por parte del sector privado, también no simplemente porque obviamente nos surge mucho am, cuerpos regulatorios compartir y reportar y hacer todo lo correcto, pero nosotros solemos compartir bastante. Claro, eso cambia dependiendo de qué institución financiera, qué sujeto obligado, puede compartir más o menos, pero siento que hay ganas por parte del sector privado en compartir información porque, claro, nadie quiere que nos venga una multa o que haya ningún tipo de problema. Pero lo que sí solemos ver es que ese círculo de compartir información no siempre se cierra completamente. O sea, nosotros podemos compartir inteligencia, indicadores de riesgo que estamos viendo, pero nosotros, igual cuando uno reporta a alguien, uno no necesariamente sabe cómo acaba ese caso. Oye, desarrollamos una investigación, esta investigación se reportó a ser Black, vimos que hay todo eso. Uno no necesariamente sabe en qué momento acaba, en qué momento se cerró todo ese caso de ese ciclo de investigación. Entonces, lo que a mí me gustaría ver un poco más es sí, saber un poco más cómo acaba todo lo que estamos reportando nosotros por parte del sector privado y recibir más
información, inteligencia por su parte. También yo creo que cada vez se está haciendo más, como comenté, por ejemplo, en la página web del Tesoro Público sí que se publica mucha información y cada vez veo más ganas por parte del sector público en asistir a este tipo de conferencias, en dar charlas, en comentar lo que están viendo, que yo creo que es algo que antes faltaba un poco, pero cada vez veo más participación por su parte. Entonces, yo creo que está evolucionando muy bien. Vale, aquí hay dos preguntas, Luis, que yo creo que llevan tu nombre. Marta nos comenta un caso, ¿no? En el que está analizando una figura pública y sus antecedentes, porque es alguien que ha trabajado en un private equity, qué fuentes puede utilizar, ¿no? Y va un poco relacionado con lo que dice Sofía de, oye, además de las redes sociales, ¿qué más cosas se pueden utilizar? Estas dos preguntas yo creo que van un poco relacionadas y llevan tu nombre. Pues, bueno, por lo que veo que comenta Marta, no se encuentra en los registros corporativos información. Habría que ver el país. Cada país tiene un tipo de acceso diferente a los registros, en este caso de comercio o registros de propiedad. Entonces dependería mucho del país. Pero cuando es muy habitual que te encuentres con una persona que tiene un perfil online muy bajo, lo más útil en mi experiencia es lo que me he referido alguna vez en la presentación, que son las fuentes humanas, que pues o directamente o indirectamente a través de diferentes personas que puedas conocer, hacer entrevistas con antiguos empleados, pues, por ejemplo, de un private equity, tratar de identificar antiguos empleados del private equity, antiguos socios, etcétera, que te puedan ayudar a conocer pues, la reputación de la empresa o incluso la reputación de este empleado concreto, que entiendo que si es un empleado, por ejemplo, en el registro de mercantil, si fuese España, no te va a salir porque es simplemente un empleado, no un directivo y no tiene por qué estar en el registro. Pero, bueno, la empresa sí que debería de existir en algún tipo de registro, si fuese España o si fuese otro. Entonces, el primer paso sería identificar a esta empresa, ¿no?, a nivel legal y un poco ir tirando por ahí. Y si, como decía, que ocurre muchas veces, la información online es muy limitada, pues pasar a la parte de fuentes humanas. Y la segunda pregunta que era que qué hacíamos ¿no? más allá de las redes sociales, ¿no? Sí. Un poco va en la misma línea. O sea, el primer paso, pues todos los registros públicos que uno pueda pensar, utilizando como España como referencia, registro mercantil, registro de la propiedad, pues Zendog para temas judiciales o Bilex o Aranzadi, que se encuentras que la principal diferencia entre estas dos últimas y Zendog es que las dos últimas sí que encuentras litigios de cortes de primera instancia, mientras que si buscáis en Zendog únicamente salen de la audiencia provincial hacia arriba. Y el problema de España es que los casos judiciales de individuos están anonimizados, lo que dificulta bastante la información. Y luego diferentes técnicas de búsquedas, un poco, por ejemplo, lo que mostró Andrés de palabras claves, eso te puede ayudar mucho a la hora de reducir la búsqueda de una persona. El nombre, diferentes combinaciones del nombre, porque no siempre se refieren a esa persona de la misma manera. Y un poco, como decía antes, el método es importante, que es un poco el método, es lo que acabo de escribir, que se repite en cada caso, registros públicos, búsquedas con palabras clave, por ejemplo. Y luego, cuando tienes el caso delante, hay ciertas intuiciones que no os podría describir con palabras que te pueden ayudar a decir, vale, por aquí puede haber un riesgo, por aquí puedo seguir, por aquí no, en función de la región, del país y de múltiples factores. Muy bien, la experiencia supongo que también es un grado, ¿no?, en esto. Ahora hay muchas preguntas que lo que están muy bien. Junto a dos preguntas, una de Mónica y de Chris, creo que es para ti más, Andrei, ¿no? ¿Cómo hacéis en el día a día, ¿no?, para combinar ese trabajo reactivo de los casos que os entran con el trabajo proactivo, ¿no?, de mejorar la calidad y demás? Y para estar al día, ¿no?, que pregunta Chris, de toda la normativa, de todas las noticias, etcétera, etcétera. ¿Cómo os organizáis? Claro, ahí es un poco como
como te distinguía entre los tres pilares dentro de nuestra unidad, tenemos el equipo de investigaciones que realmente se dedica a hacer ese trabajo reactivo de lo que estamos viendo internamente y desarrollar esas investigaciones. Después, el equipo de inteligencia diría que es el equipo que se encarga de todo lo que es proactivo. Es el equipo que realmente procesa toda esa inteligencia externa, lleva a cabo estas evaluaciones de exposición para ver si podemos identificar grupos o redes más amplias internamente que merecen la pena de investigarse en más profundidad. Pero también hay que tener en cuenta que nosotros somos un equipo más pequeño y más especializado dentro de lo que es Revolut. El departamento de crimen financiero en Revolut es es el departamento más grande del banco, es absolutamente enorme. Nosotros somos una parte más pequeña dentro del todo banco que realmente se dedica a lo que son los casos de más alto riesgo, alto perfil o complejos porque vemos que hay una red muy amplia. Entonces, lo que nos suele llegar a nosotros ya normalmente ha pasado varias escalas y ya se suele haber investigado en otros momentos. Entonces, yo creo que así manejamos un poco ese workload, esa carga de trabajo, porque si no, simplemente con, con más de 60 millones de usuarios sería muy complicado. Claro, normal. Aquí otra amiga de Parallel, ya Netflix, a quien me alegro de por aquí, África Pinillos, nos pregunta si esperáis que con el AMLA mejore un poco esta relación pues, público-privada. ¿Y cómo pensáis vosotros que tiene que ser la estrategia de lucha contra el fraude? Pues sí, o sea, espero que mejore. Otra vez comento, porque también estaba leyendo un poco los comentarios que se estaban lanzando por ahí de efectivamente el feedback no se termina porque ese Black recibe la información y después no da feedback. Yo, sin embargo, suelo y quiero ser más optimista. Yo creo que estamos procediendo en el camino correcto. Como comenté, cada vez veo más participación. Creo que hay más interés por parte de sector público, también un poco por tal vez falta de conocimiento de todo lo que antes nos llamaban, ¿sabes? Neobancos, aunque ahora somos realmente un banco, un fintech, pero un neobanco ya no somos, llevamos muchos años. Pero yo creo que también un poco, y también lo que es del mundo cripto, por tantas nuevas tecnologías, manera en cómo se mueve el dinero, yo creo que ahora sí que hay más ganas de todo el mundo compartir inteligencia e información para ver cómo podemos realmente identificar este tipo de información. Y sobre lo que es el fraude, obviamente el fraude es lo que diría el problema número uno, es lo que más solemos ver internamente en el banco. Tenemos a muchos equipos que se dedican a temas de fraude. Como comenté en la presentación, nuestro equipo suele dedicarse a estafas más gordas, temas normalmente que suelen ser a través de cripto, en donde ya hay redes más complejas. Pero efectivamente, o sea, lo de fraude es muy importante, pero yo en sí no me voy a poner a comentar mucho sobre esto porque no es el tipología de caso que suelo llevar yo. Entonces no me voy a mojar mucho ahí. Vale, bueno, nos hemos pasado un poquito de tiempo, vamos a contestar las últimas 2, 3 preguntas. Aquí hay otra de Gonzalo Luis que lleva tu nombre, que dice, ¿cómo beneficiar al beneficiario último de la compañía? Dice Gonzalo, si eso no está en los registros, sin contactar a los ejecutivos de la compañía. No sé si tienes algún truco. Bueno, primero para saludar a esto. Gonzalo, que nos conocemos. Pues pensando, por ejemplo, en Perú, que es el caso de Gonzalo, por ejemplo, me viene a la mente como alternativa al registro mercantil más tradicional, por ejemplo, está el buscador de proveedores del Estado, que es una plataforma que te permite conocer los proveedores, o sea, empresas que han participado en licitaciones públicas, y esa información ahí, por ejemplo, incluye accionistas. Es el caso de Perú. Podría poner un sinfín de ellas, pero
por ejemplo, también en general en la mayoría de países, cuando participa una empresa en concesiones públicas, hay un registro, diferentes niveles de transparencia, obviamente, pero las empresas, como parte, digamos, de esa presentación de su propuesta, tienen que mandar mucha documentación y en muchos países he encontrado que esa información es buscando bastante y tirando bastante, llamando a bastantes sitios, puedes conseguirla y ahí te permite acceder a información de accionistas. Otra manera es los propios reportes anuales en algunos países. Por ejemplo, en España, aunque ahora hay un registro de beneficiarios últimos, que sería todo un tema para otro webinar, pero no vamos a entrar ahora. Hasta que estuvo este registro y que todavía es difícil acceder a él, no esa información, salvo que fuesen accionistas únicos, no estaba disponible en el registro, pero una opción, por ejemplo, eran los reportes anuales que a veces, en función de diferentes elementos que no vienen al caso, las empresas podían incluir información accionarial ahí. Esa es otra opción. Una opción también de lo que vengo a llamar como un poco pensamiento lateral es pensar si esta empresa, por ejemplo, está en España, donde los registros, o sea, la necesidad de notificar quiénes son los beneficiarios no estaba regulada o no era obligatoria hasta hace poco, pero tenía una subsidiaria, por ejemplo, en Reino Unido. Un poco ese pensamiento lateral te lleva a la subsidiaria del Reino Unido, que sí que tiene otro tipo de legislación aplicable y que en este caso sí que le obliga a establecer quiénes son sus beneficiarios finales y a través de ella, de la subsidiaria en Reino Unido, puedes conocer quiénes son los beneficiarios finales pues, de una empresa en España o en Perú. Y lo mismo que digo, el Reino Unido aplicaría a otros países que sí que tienen más información disponible. Y lo último, siempre hay un momento que las investigaciones no tienen respuesta y es parte del trabajo, no tener una respuesta tangible a través de fuentes abiertas. Queda la opción otra vez entrevistas que hemos hecho en algunos casos donde esta información es pública y hablas con gente que te dice no, la familia X son conocidos como los dueños. No tienes un documento público que te lo permita al 100% asegurar y a lo mejor tampoco tienes un porcentaje accionarial, pero las propias fuentes con las que hablas te confirman que los accionistas o los controladores son una empresa. Y por último, también los casos judiciales, buscar litigios, porque a veces en esos casos, los documentos judiciales, se hace referencia. Por ejemplo, se me ocurre Chile, que tiene bastante información disponible en el Poder Judicial, te permite acceder a la propia denuncia. Y en la denuncia, pues a veces cuando uno presenta una denuncia, sois abogados lo sabréis, pues hace referencia a una empresa y el propio abogado explica, pues esta empresa está controlada, o los accionistas o los dueños. Y entonces a través de la información de un juicio puedes encontrar también esa información de beneficiarios. Y lo último que he visto también en el chat, que creo que se llamaba Marta, que preguntó antes de un caso hipotético, pero que era en Estados Unidos, luego ha comentado, por contestar, en ese caso, por ejemplo, Estados Unidos es bastante complejo a nivel de que tiene diferentes registros por cada estado, entonces a la hora de acceder a información centralizada es más difícil, pero los diferentes estados en general tienen todos registros que son accesibles de manera remota. Evidentemente, entraríamos en otro tema, que es el acceso a información de los beneficiarios finales, que, por ejemplo, Delaware, por poner un ejemplo clásico, es conocido precisamente por estar en niveles de lo que se llaman casi paraísos fiscales. Entonces, no podríamos encontrar información de accionistas, pero sí que hay diferentes registros. También en Estados Unidos tiene registros paralelos, por ejemplo, para empresas financieras que ofrecen servicios financieros y que están obligadas a dar más información sobre quiénes son sus accionistas, el tipo de clientes. O sea, la información en Estados Unidos puede llegar a ser bastante concreta. Y un poco por ese lado. Una vez más, también la información que uno puede encontrar en la plataforma de litigios a nivel federal, que se llama Pacer, es abrumadora, es parecido al caso de Chile, puedes acceder a todos los documentos judiciales y me llevaría todo otro webinar a hablar sobre toda la información que uno puede encontrar en esos documentos judiciales, porque realmente la transparencia es muy grande y si lees y si te pasas, ¿no? y miras y revisas, puedes encontrar, son una mina de oro. En general, los documentos de los juicios en los países donde el acceso a la información es alta son increíbles, la verdad. No te preocupes, Luis, que te tomamos la palabra para otro webinar y Andrés, porque han quedado muchos temas por tratar. Si os parece, cerramos con una súper rápida. África nos preguntaba si, Andrés, si la unidad la tenéis montada en toda Europa, incluso LATAM, la unidad de inteligencia. Sí. La unidad de inteligencia está montada a nivel de grupo.
Y bueno, y ahora que vamos a, como ven, como pueden ver en todos los medios de comunicación y en redes sociales, estamos creciendo muy fuertemente en todas partes del mundo. Ahora se estima, y lo que se ha publicado, es que se está creciendo por casi 1 millón de usuarios cada 3 semanas. Entonces, un crecimiento muy fuerte, y todo lo que es la unidad o sea, nuestra unidad de investigaciones complejas está montada a nivel de grupo, a nivel global. Después hay respectivos managers dentro de la unidad que se encargan un poco también de desarrollar esa relación en los mercados claves con las fuerzas y cuerpos de seguridad. Pero sí, efectivamente estamos operando a nivel global, y yo creo que vamos a ver muchas nuevas incorporaciones a medida que vaya pasando el tiempo. Vale, pues con esto yo creo que vamos a ir cerrando. Primero, gracias Luis, gracias Andrei por compartir todo este conocimiento y estar aquí incluso más tiempo del que habíamos planificado. Gracias a las 100 personas que estaban aquí online todo este tiempo viendo esto con nosotros. Recordaros que tanto Luis como Andrei los podéis encontrar en las redes sociales, y a nosotros nos podéis encontrar en AML Flix y en Parallel. Os mandaremos un correo con la grabación. Incorporaremos un artículo muy interesante que escribió Luis para AML Flix hace pocas semanas, que ha tenido mucho éxito, y por si no lo habéis visto. Y también os añadiremos el enlace a un estudio salarial que estamos haciendo. El propósito es importante, pero cobrar bien también. Y con todas vuestras respuestas, anónimas por supuesto, podremos publicar cómo van los salarios en PwC y qué es lo que podéis pedir, y ver cómo estáis. Gracias por vuestro tiempo y hasta la próxima. Muchas Chao, chao. gracias. Hasta luego.